estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un gozo poder reunirnos un domingo más para adorar y alabar al Señor juntos. Estamos todos deseando que llegue el día en que podamos volver a reunirnos para el culto, poder abrazarnos, poder conversar cara a cara, pues que sigamos confiando en el Señor para que pronto llegue ese día. Como todos sabéis, el domingo pasado se hizo el primer ensayo para volver al culto presencial. Y el domingo que viene, el próximo domingo, también se va a hacer un segundo ensayo. Y si todo sale bien, pues a partir del 13 de septiembre volveremos a los cultos presenciales. Por eso quizás hoy sea el último domingo que hagamos un culto por YouTube con este formato. Quizás estemos cerrando otra etapa. Y es que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Hay muchas dudas sobre la vuelta al colegio. Las empresas y los negocios están en vilo por su futuro. Pero en realidad nadie tiene asegurado lo que va a pasar, ni siquiera mañana. Por eso hoy me gustaría que fijáramos nuestros ojos en el único que es el mismo, ayer, hoy y para siempre. En Apocalipsis 21 leemos en el versículo 6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Nuestro Dios no solo es el alfa y la omega, sino que además controla lo que había antes de la fundación del mundo, tal como nos revela en Efesios capítulo 1, versículo 3 a 6, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En tiempos de incertidumbre, aférrate a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios, sabiendo que estamos seguros en Él. Y vamos a escuchar a algunos hermanos cuyas vidas también demuestran la fidelidad de Dios en estos tiempos de incertidumbre. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria
gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande, Dios, nadie como tú. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Señor, grande eres tú. Hola hermanos, es una satisfacción estar con vosotros, aunque sea de manera virtual, en este domingo y en este culto. En concreto queremos compartir con vosotros un versículo que lo tenemos grabado en nuestros anillos y para nosotros es muy especial. Está en 1 Corintios 10:24 y dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este versículo lo aprendimos, entre otros muchos, en el curso prematrimonial. Decidimos grabarlo en nuestras alianzas y queremos que sea un poco el motor por el que se mueve nuestro matrimonio. Y efectivamente, este versículo no solamente sirve para los matrimonios, sino sirve para todo aquel que nos proclamamos cristianos y ojalá también para lo que es el mundo. Pues nada, hermanos, esperamos veros muy pronto en persona y os mandamos un abrazo muy grande. Abrazos. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya.
tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Buenos días hermanos, me alegro mucho poder saludaros. Hoy acompañado por una persona muy especial. Quería contaros que el día 8 de marzo iba a ser un día muy importante para nosotros porque habíamos hablado de que mi novia viniera a la iglesia y así poder presentárosla. Si os acordáis, el 8 de marzo fue el último domingo antes del estado de alarma y por motivos de la pandemia al final no pudo ser. Hoy, casi medio año después, pues tengo el placer de presentaros ya no como mi novia, sino como mi esposa, a Jennifer. Bendiciones, como bien ha dicho mi esposo, soy Jennifer. Para mí es un placer estar aquí conectada, aunque sea digitalmente, con vosotros y espero que pronto con la ayuda de Dios podamos vernos en persona. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Dios nos ha revelado el principio y el fin de sus planes para la humanidad, pero muy importante es el punto central de ese plan de Dios, que el mismo Hijo de Dios bajó a esta tierra para dar una solución definitiva al gran problema del pecado que teníamos desde Génesis. Ahora vamos a tomar el pan y el vino, que son símbolos que representan la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, para pagar por mis pecados y por tus pecados. Y en 1 Corintios 14, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice conforme a las Escrituras porque esto también forma parte del plan de Dios. Si hoy estás escuchando este mensaje y nunca has pedido al Señor Jesucristo que sea tu Salvador, hoy es el día, ahora es el momento para que pauses este mensaje y dediques un momento para pedirle perdón al Señor por tus pecados, para darle las gracias por haber muerto en tu lugar en la cruz, para pedirle que te acepte que tú le aceptes como tu Señor y Salvador y que te acepte en su familia. A partir de ese día tú serás hijo de Dios o hija de Dios. Vamos a tomar el pan y vino y luego escucharemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros por medio de Daniel. Vamos a dar gracias por este pan y vino. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este pan y este vino que representan tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz. Te damos gracias por morir en mi lugar y en el lugar de cada persona que cree en ti. Señor, te pedimos que al tomar de este pan y vino seamos conscientes del gran sacrificio que tú hiciste para que nosotros hoy podamos ser hijos, hijas tuyas y formar parte de tu familia. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento en los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también
palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
Buenos días de domingo tengan todos. Hoy es 30 de agosto y vamos a terminar de ver la serie de los 10 mandamientos que comenzamos ya varias semanas atrás. Y precisamente hoy lo vamos a hacer con el 10º mandamiento, el último de la lista, que tiene ciertas peculiaridades que suponemos que por eso precisamente Dios lo dejó al final, porque tiene unas características muy particulares que hacen que englobe todo el resto de los mandamientos. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un PowerPoint que he diseñado para la ocasión. Y allí podemos ver el título que le he puesto a esta prédica de hoy. Se llama El 10º mandamiento, el más interno de los mandamientos, porque enfoca los motivos más que la acción. En los anteriores habíamos visto acciones realizadas por el ser humano. No matarás, no robarás, honrar padre y madre. Pero en este caso el mandamiento no es tan directamente una acción práctica, sino se refiere más a una motivación del corazón que después se puede traducir en una acción práctica. Vamos a ver esto con más detalle. Cuando se hablan de los 10 mandamientos en general, como la constitución moral de los israelitas, nosotros como evangélicos tenemos cierto orden en cual a cada versículo del Éxodo 20 se le asigna los mandamientos del 1 al 10. Pero para la Iglesia Católica, los mandamientos, a pesar de ser muy similares, no son exactamente los mismos. De ahí puede ser que haya surgido alguna confusión durante el transcurso de la serie, donde se vieron que el orden en el que se vieron los mandamientos no era exactamente igual al orden que uno consigue en Éxodo 20. Pero básicamente son lo mismo. Es la misma constitución moral otorgada por Dios para que tanto los israelitas como nosotros tuviéramos idea de lo que debemos hacer para agradar a nuestro Señor. La semana pasada, Valentín mostró esta diapositiva que es muy interesante, porque fíjense que la estructura de los mandamientos consta de pensamientos, palabras y obras. Y los mandamientos se enfocan en una de esas tres estructuras. Por ejemplo, el primer mandamiento se enfoca en pensamientos, el tercero en palabras, el cuarto en obras, y particularmente el que nos ocupa hoy, el 10º, se ocupa en pensamientos. Y la particularidad de este 10º mandamiento es que su estructura es de pensamientos, pero puede derivar en obras. Y eso lo hace un poco diferente de los demás mandamientos. Vamos a hacer un repaso general de lo que representaban los 10 mandamientos. Habíamos dicho de que era una ley apodíptica o incondicional. Si alguno va a participar alguna vez en pasapalabra y le sale la palabra apodíctica, ya saben lo que significa, que quiere decir que es una ley categórica, absoluta e incondicional, que no admiten discusión ni aprobación popular. Los mandamientos son declaraciones que hablan del carácter de Dios y su voluntad para el pueblo. Y son breves prohibiciones sin especificar cómo deben ser cumplidos. El 10º mandamiento es un poco más específico que los anteriores, porque Dios dice lo que se debe evitar, pero en una forma muy general. Realmente la esfera, el alcance del 10º mandamiento se extiende mucho más allá de lo que solamente es mencionado en él. Y este 10º mandamiento tiene una facilidad, porque si observamos en pantalla, la voy a dejar un rato para no pasarla tan pronto, allí tenemos 19 versiones de la Biblia en español. Y en 18 de ellas la palabra que se usa es codiciarás, lo que significa que no hay que estar investigando mucho sobre el significado en otras versiones o el punto de vista de otras versiones,
ya que todas coinciden en que la palabra en hebreo significa codiciar, no codiciarás. La versión de la traducción lenguaje actual siempre lo intenta hacer en un lenguaje más cercano y más del día de hoy, y dice: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro, cualquiera de sus pertenencias. Pero la palabra clave aquí es no codiciarás. Y justamente sobre eso vamos a enfocar nuestro estudio de hoy. La palabra clave es codicia. Esta es una palabra que mucha gente tiende a confundirla con la palabra avaricia. Y bien, ambas son pecados de corazón, pero realmente son distintas. Cuando hablamos de avaricia, es aquel pecado de corazón donde la persona lo que hace es acumular riqueza indiscriminadamente, pero no para compartirla, ni utilizarla, ni gastarla. Es una acumulación insaciable y enfermiza de riquezas. Por ejemplo, en el caso de Los Simpsons, el señor Burns es el caso típico de avaricia. Él tiene mucho dinero, pero siempre intentan conseguir más y más y más, pero a la hora de gastarlo, lo piensa demasiado. Codicia es totalmente diferente, porque codicia es desear lo que los otros tienen, a veces con un deseo obsesivo, pero cuando se tiene el bien, se usa. No se acumula, como con la avaricia, sino la codicia es ese deseo de tener lo que los demás tienen, pero para ser utilizado. Para hacerlo más claro, en verbo traducido codiciar en hebreo significa deseo desordenado, egoísta e indomado, y tomar placer en. Son los dos significados que tiene el verbo en español. Entonces, el verbo chamat, como lo vamos a ver ahora, tiene un doble significado. Por un lado, es un deseo secreto por algo que pertenece a otro, pero también es una acción que brota de ese deseo de tomar lo deseado. Entonces, esa es la particularidad de este 10º mandamiento, que es verdad que va al fondo del corazón, a la motivación, pero nos previene de que ese deseo se convierta en algo práctico. El verbo usado aquí, chamat, como mencioné antes, es importante destacar lo siguiente. Dios no condena la adquisición general de posesiones o el deseo de recolectar cosas. Ahí tenemos que estar claros. Lo que se condena es la obsesión o ese deseo tan fuerte que obliga a alguien a violentar la propiedad de otra persona. Es decir, la obsesión es tanta por tener lo que el otro tiene, de que se comete el gran pecado contra Dios de cometer acciones violentas para obtenerlo. Vamos a ver ahora un vídeo, es corto, 2 minutos 48 segundos, donde se ve exactamente lo que significa la codicia. Vamos a verlo teniendo en mente dos cosas. Primero, ese deseo por lo ajeno, y segundo, esa inconformidad con lo que se obtiene de los demás. Ese deseo de querer tener siempre más, más y más. Vamos a ver el vídeo. Se llama El agujero negro.
creo que ha quedado bien claro lo que significa la codicia. Ese deseo por el bien ajeno que viene a ser la raíz del robo, del pillaje, del fraude, el adulterio, la avaricia, la envidia, la corrupción. Es una motivación que existe en el corazón y que a pesar de que está allí, latente, si no se controla, puede derivar en acciones que a la larga van a traer más perjuicio que beneficio. Por eso el mandamiento se refiere no solamente a la casa del prójimo, sino también a la mujer del prójimo o al marido del prójimo, al burro, a la burra, al buey, en general, cualquier cosa que le pertenezca a otra persona. ¿Qué otra cosa nos dice este 10º mandamiento? Como mencioné antes, el 10º no prohíbe un ordenado deseo de riqueza, porque es normal. Todos tenemos ambiciones en esta vida, que nos gustaría tener una casa mejor para nuestra familia, quisiéramos tener un coche mejor, quisiéramos tener en general cosas mejores que nos den un poco más de calidad de vida, pero el 10º nos deja ver también de que debemos conformarnos con los bienes que Dios nos ha dado y los que honradamente podamos adquirir. Si es cierto que el vecino a lo mejor tiene un coche de último modelo de 100.000 euros, y nosotros tenemos un coche de 10.000, es verdad que podemos admitir qué cochazo tiene él y que nos preguntaremos qué se sentirá conducir un coche de eso, será como una nave espacial. Pero si no tenemos la posibilidad de adquirir un coche de tanto dinero, sencillamente disfrutar el que tenemos, conformarnos, pero en el buen sentido de la palabra, y sencillamente admitir que honradamente es lo que podemos haber adquirido con nuestro presupuesto y disfrutar ese coche que tenemos. ¿Qué otra cosa nos dice el 10º mandamiento? Lo que sí prohíbe es el deseo de esa apropiación inmoderada de riqueza, de bienes terrenos y poder. En general, nos pide que nos apartemos, que apartemos nuestros deseos de todo aquello que no nos pertenece. Porque si estamos más pendientes de la vida del prójimo y de lo que los otros tienen, para nosotros querer tenerlo, sencillamente dejamos de vivir. Nuestra misión en esta tierra, dentro de varias cosas, es estar pendiente del prójimo, atenderlo y cuidarlo. Y si tenemos esa obsesión por las cosas que ellos tienen, realmente nuestro corazón se va a endurecer a la larga y no nos va a permitir amarlos como Dios espera de nosotros. El 10º mandamiento prohíbe el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. ¿Cómo se cometería esta injusticia y este daño? Bueno, hurtándole o robándole ese bien al prójimo. Y finalmente, ¿qué nos dice el 10º mandamiento? Es una prohibición contra la envidia. Y junto con el 8º mandamiento garantizan el derecho fundamental de poseer la propiedad privada. Cuando hablamos de envidia, es un mal muy general en nuestros días. La envidia generada por la codicia, porque la persona se fija más en lo que tiene el prójimo que en los bienes y las bendiciones que él mismo tiene. Entonces, causa muchos conflictos emocionales y definitivamente la persona envidiosa no es feliz. ¿Cuántas veces no hemos dicho la frase que aquel está verde de envidia? Porque, bueno, no está conforme con lo que tiene, sino codicia, en cierta forma, o sea, tiene un deseo de mala manera por los bienes del otro. A veces también usamos el término de sana envidia. Particularmente a mí,
creo que eso no existe. No existe ninguna sana envidia. La envidia es mala y ninguna de ellas en ninguna forma puede ser sana, porque si nos contentamos por las propiedades y por los bienes que tenga el prójimo y nuestro contentamiento es de corazón, nunca vamos a sentir envidia, todo lo contrario. Sentiremos una alegría porque Dios ha bendecido a esa persona, porque, bueno, Dios le ha placido hacerlo. Y a nosotros nos ha dado lo que Dios le ha placido darnos a nosotros. Entonces, ese concepto de esa frase, sana envidia, hermanos, yo sugeriría que dejáramos de usarla, porque según este 10º mandamiento, no existe. Tenemos casos también más sutiles entre niños. La mirada de la niña a la derecha dice mucho, porque se ve que está codiciando la piruleta de la otra niña. Y abajo, el pescador con su cesta de peces pequeños ve con sorpresa al otro que tiene un pescado mucho más grande y en cierta forma dice, bueno, él tiene uno más grande, yo tengo estos pequeños, es como se sorprende. El dibujo de abajo no realmente no representa, no se ve ninguna codicia en los ojos de la caricatura, pero sí una sorpresa de que hay gente que tiene situaciones distintas de la de uno. Y esta pregunta diría para los abogados de la congregación. Fíjense que como la codicia es algo del corazón, fíjense que no sería posible llevar una acusación de codicia delante de tribunales humanos, pues Dios, solamente Él, puede ver el móvil que induce al pecador a cometer robos, adulterios, homicidios. Si el deseo para acaparar lo que es de otro queda frustrado, es decir, la codicia no se traduce en un robo o en un hurto, la justicia humana es impotente, pero no la justicia de Dios. ¿Saben la diferencia entre robo y hurto, no? Según, como muy bien lo explicó Araba también el día que le tocó a ella predicar, de que usualmente el hurto es una sustracción de un bien sin violencia, pero el robo ya implica el uso de alguna violencia. Y los que han tenido que lidiar con el seguro saben muy bien la diferencia porque la han vivido. Y ahora una pregunta, que tenemos que ser honestos en nuestros corazones. ¿Somos codiciosos? Nosotros violentamos el 10º mandamiento. Lo hacemos conscientemente e inconscientemente. ¿Tenemos la codicia en nuestro corazón? Bueno, es muy fácil. Sencillamente podemos analizarnos y pensar qué tantas veces nosotros deseamos lo que no nos pertenece. Es decir, aquello que Dios estima que no es útil darnos. ¿Alguna vez hemos pasado por una urbanización, un barrio, hemos visto un casoplón y a veces uno dice, wow, quien tuviera una casa así? ¿Podemos considerar que eso es codicia? No, porque no somos ocupas. No vamos a estar buscando casas de ese estilo desocupadas para entrar en ella y apropiarnos a la fuerza por ese bien que es del prójimo. No, sino uno intenta ahorrar, hacer un presupuesto, pedir préstamos al banco y, en fin, buscar los métodos legales que Dios espera que busquemos para poder comprar ese bien que deseamos. A veces el presupuesto alcanzará, a veces no alcanzará, pero no nos vamos a cometer acciones violentas contra las propiedades que es del prójimo. Y ya no solamente en lo material, vamos a hablar del caso de personas. Esto puede ser una cuestión un poco más sensitiva, pero a veces no estamos conformes con nuestra pareja y pensamos que si estuviéramos con la pareja del otro, seríamos más felices, seríamos mejores, tendríamos una mejor vida. Ese es otro pensamiento que hay que evitar.
porque si no es nuestra pareja, si no es pareja del prójimo, es que no tenemos ni que pensar remotamente en la posibilidad de una vida con esa persona. Dios nos ha asignado la persona con la que quiere que compartamos el resto de nuestras vidas. Y no debemos fijarnos en las demás. ¿Hemos codiciado alguna vez a alguna persona? Hay que evaluarlo. No somos perfectos, tenemos muchos problemas con nuestra naturaleza humana, con nuestra vieja naturaleza. Así que es un problema que tal vez está planteado. Afortunadamente, Dios asimismo nos da las herramientas, como vamos a ver en la próxima diapositiva, para ayudarnos a cumplir el 10º mandamiento. Ahora, en cuanto somos codiciosos, tenemos que considerar que estamos viviendo una cultura muy materialista, donde la búsqueda de placer a veces es lo inmediato. Y entonces sí tendemos a veces a codiciar algunas cosas que le vemos a los demás, y si bien no vamos a caer en violencia para arrebatárselo, sí causa una insatisfacción permanente porque queremos tener el bien que tiene el otro. Y los medios de comunicación y la publicidad no ayudan en esto, no ayudan a combatir esa codicia, sino más bien muchas veces ayudan a provocarnos la codicia. ¿Qué nos dice entonces la Biblia, la palabra de Dios, para que cumplamos el 10º mandamiento? Básicamente son 5 cosas. La primera es entender que el poder de Dios cambia el corazón del hombre, que es donde reside la codicia. La codicia es una enfermedad del corazón, como hemos visto, y la codicia genera envidia y puede generar concupiscencia y puede generar pillaje, robo. Sí, son esas cosas feas que proceden del corazón. Pero sabemos que la palabra de Dios cambia el corazón. Entonces, si nos proponemos estudiar la palabra de Dios, podemos lograr que la codicia no sea uno de nuestros defectos. ¿Y en qué parte de la palabra de Dios conseguimos esas armas para luchar contra la codicia? Bueno, un versículo de ellos es Filipenses 4:11, el otro es Proverbios 15:16, donde básicamente se dice que debemos aprender el arte del contentamiento. Es decir, estar contentos con lo que Dios nos ha dado, entender que toda nuestra vida son bendiciones, aunque muchas veces no las valoramos, que muchas veces una petición no contestada es una bendición. Y, en fin, contentarnos y vivir la vida de otra manera. Estar muy agradecidos con todo lo que poseemos. 1 Corintios 12:31 también nos da una buena guía, porque Pablo nos dice que procuremos las cosas mejores. Ahora, ¿cuáles son estas cosas mejores? Bueno, la Biblia habla de muchas de ellas, pero sabemos que el amor es la principal, la benignidad, la bondad, la paz. Y ese es nuestro objetivo. En vez de procurar las cosas del prójimo, procurar las cosas mejores espirituales que nos ayuda a definir la Biblia. En Hechos 20:35 vemos también otro consejo muy válido para evitar violar el 10º mandamiento, que es disfrutar más dar que recibir. Realmente la satisfacción a veces por dar al prójimo, ayudar al necesitado, al hambriento, al hermano más débil, es una satisfacción tan grande que supera en creces la satisfacción de recibir. Porque recibir también es agradable, no vamos a decir que no, pero es que se disfruta más dando que recibiendo. Finalmente, en Efesios 6:13 tenemos otro tip para cumplir el 10º mandamiento, que es que utilicemos toda la armadura de Dios contra el dardo del maligno llamado codicia. Y ya para terminar, hermanos, vamos a hablar de conclusión.
¿Qué podemos concluir de esto que hemos visto hoy sobre el 10º mandamiento? Van a ser 4 conclusiones con las cuales vamos a resumir todo lo que hemos visto hoy en estos 20 minutos y con la intención de que si alguno tenemos problemas de codicia en nuestro corazón, que entendamos que tenemos la solución para combatir ese mal. Primera conclusión. Nadie debe codiciar la familia del prójimo, ni su propiedad, ni cosa alguna de él. Porque todo lo que tiene el otro es don de Dios. Y codiciar lo del prójimo es despreciar lo que tenemos, como dijimos antes. Codiciar es rechazar la providencia de Dios. Y el gran problema es que si le permitimos a la codicia instalarse en nuestro corazón, vicios como la avaricia y la envidia, lo van a corroer hasta dejarlo enfermo y sensible a las necesidades del prójimo. Una segunda conclusión, y como Luis lo planteó en su prédica, Dios espera de nosotros una limpieza del corazón, es decir, que evitemos cometer actos impuros. Él nos da unas herramientas a través de su palabra para que intentemos lograr esa pureza, porque si somos capaces de comprender lo que Él quiere de nosotros, va a ser más fácil actuar como Él espera. Me gusta esta frase que dice, no podremos decir que somos odres nuevos que llevan el vino nuevo de la palabra de Dios y su reino, si realmente no somos puros de corazón. Y si somos puros, por supuesto la codicia no encontrará espacio en él. Una tercera conclusión es que el mandamiento nos dice que no codiciarás, porque se espera, no, ya que no robemos, como dice el 7º mandamiento, sino en lo siguiente, que ni siquiera pensemos en tener lo ajeno que no nos corresponde tener. Es decir, no robar, como decía el 7º, está muy claro, no hurtar, pero es que ni siquiera tengamos el pensamiento de que si vemos algo que no nos pertenece, ni la más remota chispa de deseo por aquel bien o persona. Eso es lo que nos dice el 10º mandamiento. Y finalmente, si no hubiera codicia, pocos de los actos antisociales de los otros 8 mandamientos se llevarían a cabo. Porque si no hubiera codicia, amaríamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No mataríamos, no robaríamos, no adulteraríamos. Bueno, guardar el sábado no aplica, pero los otros 8 mandamientos, el no cumplimiento de ellos se reduciría al mínimo. Entonces, yo creo que Dios justamente dejó este 10º mandamiento, este mandamiento de no codiciarás al final, porque vemos que de cierta forma engloba a todos los demás, porque es como el que da pie a que violemos a alguno de los otros. Gracias por vuestra atención y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Daniel, por traernos la palabra de Dios esta mañana. Muchas gracias, Valentín, por tu trabajo incansable cada semana para hacer posible estos cultos. Hemos visto la fidelidad de Dios en la vida de los nuevos matrimonios que nos han enviado saludos esta mañana. Esto nos da ánimo para perseverar hasta que estemos en otra boda muy importante para todos los creyentes. En Apocalipsis 19, del versículo 6 a 8, leemos: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Que en esa boda tan importante no falte ninguno de nuestros seres queridos y tampoco falte ninguno de nuestros amigos. Que el Señor te bendiga en esta semana
y nos vemos, Dios mediante, dentro de 7 días. Un abrazo para todos. Nuestro lamento.